Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos iniciando otro debate de Así son las cosas. Gracias por estar ahí, por compartir con nosotros este ida y vuelta de cada día. Siempre estamos en vivo a las 19 por la pantalla de la televisión abierta. Canal 13 de Río Cuarto, en su canal tradicional analógico y también en el canal 29.1 digital. Allí nos pueden sintonizar. Y también pueden, por supuesto, ver el programa en YouTube, en Telediario Televisión. Gracias por estar ahí. Hoy vamos a hablar de un tema que se instaló en la agenda no solo de la provincia de Córdoba, sino del país, que es la muerte del menor, el adolescente Joaquín, aunque en los pueblos esas edades son más de chicos que de otra cosa, más de niños que de adolescentes. Porque hay una cuestión que está ligada básicamente con la dinámica de lo que sucedió entre estos dos niños, pero también se inscribe en un debate mayor que está ligado con la violencia social, con la agresión como moneda de intercambio, con la modificación de parámetros culturales, históricos, con la pérdida de autoridad de los adultos respecto de los menores, con el Estado en sus múltiples facetas que prefiere abandonar su rol y entender que, dejando de establecer parámetros, se promociona una libertad para actuar, para decidir, que no es tal porque terminamos condicionados por situaciones gravísimas. No vamos a hablar de qué fue lo que provocó la muerte de Joaquín, aunque ya se sabe. No vamos a hablar de las razones que están detrás de esta situación, que ojalá la justicia establezca con claridad qué fue lo que sucedió. Vamos a hablar de lo previo, del entorno, de lo que está sucediendo con imágenes que se repiten una y otra vez, violencia en los establecimientos educacionales, fuera de ellos, agresividad no solo en adolescentes que están formándose como personas, que eso era, no digo frecuente a lo largo de la historia de la humanidad, pero más lógico y entendible. Ahora hay agresividad, y lo van a escuchar ustedes en este programa, de chicos de 4 años. Se manifiesta en el nivel inicial. Desde allí hay comportamientos agresivos que se traducen en diferentes maneras de accionar hacia nuestros pares, hacia sus compañeros. Bueno, de todo esto vamos a hablar y nos gustaría sumar la opinión de ustedes, porque aquí también está el rol de los adultos. ¿Qué estamos haciendo o qué estamos provocando también desde nuestro lugar para que los niños tomen como referencia esos comportamientos y actúen en consecuencia? No vamos a esquivarle tampoco a la responsabilidad de los medios de comunicación, al odio que destilan y provocan muchos comunicadores en sus distintos roles, que en lugar de promover, no digo que no haya diferencias en una sociedad, porque las hay y una sociedad democrática y plural las tiene permanentemente, pero sí se promueven la eliminación lisa y llana del que piensa distinto, o se descalifica al extremo de hacer que el otro sea un objeto, no un sujeto, un objeto odiable. Bueno, todo eso se conjugan en esta situación que ha disparado el debate que alimenta la muerte de un niño de 14 años, y que tiene por ahora como responsable a otro niño de 13 años. Recuerdo que en los 90 hubo un caso en Inglaterra que conmocionó a la sociedad porque un niño de 4 años fue torturado y asesinado por otros 2 niños de tan solo 10 años. Era el principio de algo que se estaba viniendo hace ya mucho tiempo y que ahora lo tenemos entre nosotros. Voy a recibir como invitados a la licenciada María Fernanda Sabini, que es directora del nivel secundario del Leonardo da Vinci, es licenciada en psicopedagogía y mediadora también. Gracias por venir. No, por Muy favor. amable. Gracias por la Quiero invitación. valorar mucho la presencia de quien está, porque es un tema al que buena parte de la comunidad
pedagógica le rehúye. No es el caso de ustedes. Yanina Moreno Sabanillo, que es concejala de Juntos por el Cambio, pero que además ha trabajado y trabaja mucho con estas cuestiones sociales ligadas a la educación. Gracias por venir, Yanina. Gracias. Y también está el secretario de Educación del SADOP Río Cuarto, Mauricio Aldo Saibene. Gracias por venir, Mauricio. Gracias a vos por el Bueno, les quiero invitar a todos en el comienzo, como puntapié inicial del programa, como disparador, escuchar a la licenciada Irusta, Laura Irusta, que es la directora de la Escuela de Agronomía. En la Escuela de Agronomía vienen trabajando esta temática desde hace mucho tiempo. Y esta mañana cuando dialogaba con nosotros en la versión radial de Así son las cosas por la Gospel, así reflexionaba en torno del caso o la primera reflexión en torno de lo que generaba lo sucedido en la Bulaye. Escuchamos un par de minutitos y nos metemos en el debate. La agresividad social se está manifestando en las escuelas. Eso es una realidad que la estamos viviendo hoy. Además, medidas que se han tomado, creo equivocadas, desde el Ministerio, que ha limitado algunas disposiciones para que las escuelas actúen. Ahora, voy a hablar desde nuestra institución ante el bullying. El bullying es una reacción que tiene un niño que lo está teniendo desde la sala de 4, esto es lo llamativo, hacia otros compañeros o un grupo de compañeros. ¿Qué es esto? Bueno, hay algo en el niño, hay una desvalorización que provoca en él una reacción hacia otro que lo espeja. Ese es el bullying, es decir, espejo en el otro lo que yo tengo y por eso lo maltrato y empieza toda una actitud de agresividad hacia otro o hacia otros. Generalmente no trabajan individualmente, porque el que hace bullying necesita de un grupito que a su vez se apoya en ese niño o ese adolescente para no sufrirlo. Aquí hay que trabajar enormemente, primero con la familia. Cuando a una familia se la llama porque hay un niño que está agresivo, debe tomar cartas en el asunto y evidentemente un psicólogo es indispensable. Y el niño acosado también debe tener un apoyo psicológico. ¿Por qué? Porque debe ser fortificado no para la reacción, sino para que estas cuestiones verbales, que es continua, ¿no? Son cuestiones verbales continuas de desvalor permanente, hace que el niño reaccione. Esto es el bullying. Entonces, en la escuela, cuando el año pasado, sobre todo, empezamos a notar estas situaciones, primero llamar a los padres, que son los que educan, y que empiecen a poner límites muy claros cuando la escuela pone el límite claro. El problema es que la escuela y la familia no hay un acuerdo y los padres ante estas situaciones buscan defender lo indefendible y tienen un niño que si es agresivo en la escuela es en la casa o hay una agresividad en la casa. Eso es así. Entonces, trabajar con la familia, trabajar con las dos familias, trabajar con los niños y nosotros aquí con el grupo en general trabajamos con otros profesionales también sobre el amor hacia sí mismo, que esto viene desde la sala de 4 y que es lo que llamamos metacognición. Me amo, me autoestimo y en la medida que me amo no voy a dañar al otro. Y reconocer cuando alguien me está dañando.
Esta es la cuestión fundamental. Es decir, yo creo que el ESI, que en muchas escuelas, por la cuestión familiar, no se está cumpliendo. No es solamente la educación sexual integral, que es fundamental a la edad de los adolescentes y de los niños, es indispensable. Por ejemplo, este año trabajamos grooming y bullying, y ellos empiezan a reconocer cuál es la reacción que tienen ante determinadas situaciones. Y la agresividad, ¿desde dónde viene? Un niño no nace agresivo. Esto quiero que lo tengan en cuenta, por favor. ¿De dónde viene la agresividad? ¿Coincide con este análisis? Hay algunas cuestiones en las que estoy de acuerdo. Me parece que muchas de las cosas que estamos viendo se construyen, ¿no? En definitiva, las co-construimos, ¿no? En este lugar, desde mi lado mediador, digamos, el conflicto, por definición, se co-construye. Entonces, las situaciones de agresión, de violencia, de acoso, creo que se co-construyen en algún punto. Hay un montón de involucrados, hay muchas aristas para analizar en esas situaciones. Habla Irusta de una falta de límites, pero no el límite puesto como un cancerbero que no deja hacer cosas, pero tampoco el desborde de que pasen las cosas y no se haga nada. Totalmente. ¿Y ahí hay un equilibrio que se ha perdido? Sí, totalmente. Creo que en esto hay esto que venimos diciendo, ¿no? Hay dentro de la sociedad cosas que que se van modificando, que van cambiando, entre ellas la construcción de la autoridad, ¿no? Los padres están fallando en ese rol, los adultos están fallando en ese rol. Creo que los adultos, por ahí decir los padres, creo que es como echar culpas, y no se trata de echar culpas, sino de hacernos cargo, que todos como adultos tenemos que construir una idea de autoridad que tenga que ver con esto, con que los podemos educar en libertad totalmente, pero el marco se lo tenemos que dar los adultos, ¿no? Todos los niños pueden moverse en un marco de libertad siempre que los adultos estemos acompañando, estructurando, y creo que fundamentalmente amorosamente. Bueno, ahí vengo de un pueblo, así que sé cómo se manejan las cosas, ¿no? Entiendo que no deben haber cambiado mucho. Es tanta la confianza en las localidades pequeñas, en los pueblos donde todos nos conocemos, aunque La Bulaya es una ciudad, que no nos parece extraño que dos chicos estuvieran fuera del colegio. No, sin duda. Estaban fuera del colegio en el horario del colegio. ¿Hay una responsabilidad de los colegios, de las escuelas, que no se está asumiendo? Y en ese caso yo entiendo que sí. Por eso digo, seguramente hay una diferencia entre, como bien decís, de lo que ocurre en el pueblo, de lo que va pasando, cierta confianza, a lo que ocurre efectivamente en la ciudad. No se nos ocurriría, por ejemplo, en la escuela hay un horario de ingreso, los chicos ingresan, las puertas se cierran, y cuando los chicos no van a la escuela uno se comunica con las familias. ¿Qué pasó? ¿Que no vinieron? Me parece que en eso hay que estar como No con mirando. esto digo que estuviera evitado la muerte de Joaquín. No, sin duda. No quiero mezclarlo con esto porque, insisto, el caso es demasiado complejo como para analizarlo a la distancia, ¿no? Y hay muchos elementos de morbo que se han incorporado, lamentablemente, de los medios de comunicación. En esto somos corresponsables. Está el Ministerio de Educación de la provincia instalado en La Bulaya, en el colegio, conteniendo a la comunidad educativa desde dos aspectos. Desde los compañeritos que perdieron a Joaquín, y que también hay otro niño que está alojado en una comunidad para recuperar a menores, ¿no? Porque no se le puede caer tampoco al responsable hasta ahora de esta situación con una ley que desde muchos lugares se está alentando, sea el ojo por ojo, diente por diente, y esta cuestión que tanto daño nos está haciendo. Pero sí es cierto que en otra parte de la nota, Irusta dice, los padres van, nosotros le aplicamos una sanción, les pedimos un límite, van y se quejan en la inspección, y la inspección le da la razón y nos desautoriza a nosotros. Porque la respuesta que da la inspección es una respuesta no educativa, sino política. ¿Esto es parte del problema, Danina? Sí, yo creo que el problema en sí mismo, no vamos a hablar del caso, es un síntoma de la sociedad.
El problema para mí tiene 3 aristas importantes. Una tiene que ver con la construcción, como bien decías vos, pero psíquica del individuo, donde el individuo construye su subjetividad, que no es en soledad, sino con el entorno que es el centro de vida que tiene, sean papá, mamá, la configuración familiar que sea, eso es indistinto. Otro tema es la familia como responsable principal. Esto está establecido hasta en las leyes de protección de niñez. Porque, ¿por qué lo digo? Y el otro son las instituciones, sobre todo la institución educativa, que es quien forma, quien educa es la familia. Digo, acá hay como que empezar a conceptualizar las cuestiones. Pero ¿por qué dije esto de la familia? Porque la familia generalmente vuelca las responsabilidades en la escuela. Y la escuela muchísimas veces debe correr el objetivo pedagógico para ocuparse de temas que en primer término no tiene ese objetivo y en segundo término a veces no está ni capacitado para hacerlo. Sí tiene la responsabilidad que ante ciertos indicadores que va mostrándonos el niño o adolescente, prenda la alarma de atención e informe a los organismos pertinentes que corresponden, pero no debe actuar en esa situación. Sí está para poner límite, pero el primer límite lo debe poner la familia. Ahora, pasamos de generaciones donde había para educar en casa un autoritarismo muy grave, al otro extremo de ni siquiera tener autoridad, que es otra cosa la autoridad. Entonces digo, el límite que hoy las familias no pueden poner a los niños no construye un psiquismo sano, porque justamente no tiene un marco de referencia en donde crecer ese niño, no sabe qué está bien ni qué está mal. Entendiendo que el límite, porque a muchos papás hay que explicárselo, sobre todo en la tarea docente diaria, cuando se lo cita a una entrevista, el límite es amor, el límite es cuidado, es enseñarle hasta dónde puede ir. Y hasta dónde el otro puede intervenir, hasta en mi propio cuerpo. ¿Cuál es el límite de todo eso, no? Hablando de violencia, hablando de abuso, hablando de bullying, como decía la directora Irusta. Digo, me parece como que hay que dividir bien las responsabilidades. Las leyes están establecidas, pero después hay un gris en todo eso donde se va como pateando de alguna manera la responsabilidad. En la entrevista en la radio yo escuché que ella había dicho que desde los 4 años está el problema. Pensé que lo había dicho como un genérico para decir, bueno, porque ahí comienza la etapa más formal de la educación. Entonces se lo repregunté, no, tenemos casos de chicos de 4 años que son agresivos con su compañerito, pero no es la agresividad del hiperactivo. ¿No? Una agresividad y una violencia manifiesta. Y citamos a los padres, y los padres admiten que esos chicos les pegan a los padres. Exacto. Sin límites. Y le están pegando a los docentes. Y a los docentes. A los docentes también. ¿Sí? Exactamente. Nosotros por ahí desde el sindicato, sobre todo a las docentes del nivel inicial, vemos por ahí, no tanto, pero sí que de niños de 4 o 5 años, y también eso para el docente, digamos, es como también quieren ocultarlo, es decir, por ejemplo, moretones o arrancada de pelos, digamos, eso también se sabe ver en las salas, ¿no? Porque esto es lo que yo decía anteriormente, el tema de violencia, es que la escuela es una caja de resonancia, ¿no? Que no escapa a la realidad social, ¿no? Que tiene que ver con muchos factores, acá coincido con Janina, el tema de la falta de límites, ¿no? Que se ven primero en el tema de los padres y también los límites en el tema de la cuestión educativa, ¿no? Que si por ahí la escuela está desbordada y no sabe cómo poner límites y tampoco hay políticas educativas acorde a eso, ¿no? Para poder ayudar a poner límites, ¿no? Y esto está el detonante. Yo creo que en Argentina, con respecto a otros países, sin hacer mención, aquí estamos bastante atrasados sobre todo eso y vemos que una problemática cada vez más acuciante y que hay que trabajarlo, pero seriamente, ¿no? Con todos los actores, ¿no? Con la comunidad. ¿Están preparados los docentes para detectar una situación y derivarla? Porque el docente no se puede. Aquí hablaba la directora Irusta de la necesidad de cuerpos de profesionales, psicólogos que atiendan los casos. La estructura educativa ha mejorado en eso. Aquí hemos hecho programas porque no había gasto y pensando que la respuesta cae de Maduro, ¿no? Pero... Sí. Y más sobre todo si trabajamos del nivel público. Privado, por ahí te podría decir que en algunas instituciones por ahí tienen
gabinetes, si tienen por ahí equipos que puedan contener, pero del nivel público, no, digamos, es un poco como sos solo y tenés que arreglártela como puedas, y el docente por ahí muchas veces está solo y no está acompañado con los equipos directivos. Eso también es una realidad. Yo creo que es un tema que hay que trabajarlo seriamente, interdisciplinariamente, porque es una cuestión que tiene que ver con diferentes actores sociales. ¿Y se lo está haciendo, Mauricio? ¿Se está trabajando el tema? No, yo creo que no. Yo creo que lo que se está haciendo son como pequeños barnices o parches a una situación que hay. Justamente me estaba acordando, nosotros en la delegación tenemos, antes de pasar este caso, nosotros en la zona este, limitada a Santa Fe, nos habían pedido capacitaciones sobre todo el tema de bullying, porque ya lo estaban viendo en algunas escuelas de toda la zona de Huanchilla, Wenceslao Escalante, de toda esa zona. Inclusive nosotros estamos tratando de llevar formación a los docentes porque lo están pidiendo como una necesidad, ¿no? Porque no saben cómo reaccionar. Como no saben cómo reaccionar y enfrentar esa situación. Claro, me imagino una docente que recibe agresión física, ¿no? Que además, no sé, en otra época te agarraban de la oreja, no la estoy validando, ¿no? No, pero aparte de los límites que te impone la ley como docente, claro, como funcionario público, hacían no eso y nadie se le ocurría ni por nada del mundo que eso estaba mal. No digo que eso sea el paradigma, que tengamos que volver a ese, pero tampoco al otro extremo, que el docente no puede hacer nada frente a esto. Totalmente. A ver, en estas situaciones que las hay, que todos conocemos de alguna manera, porque nos vamos vinculando, creo que tiene que ver con encontrarnos con las familias en los discursos, ¿no? Es decir, es necesario poner un límite a esta situación, y no porque. Entonces empieza a deshabilitar a la escuela como institución, ¿no? Terminamos haciendo parches, ¿no es cierto, Fer? Que no termina de solucionar el problema en fondo, porque todavía yo creo que el Estado tampoco se anima o no es prioridad en tratar como una política de Estado esta problemática. Así como se trabaja las adicciones. La realidad la está barriendo me parece que la barre por encima y la está pasando, lo está sobrepasando en la propia realidad. Sí, en este caso, el niño que ha sido culpado, que es culpable, es el emergente y se va a trabajar sobre eso. Pero esto que te decía al principio, ¿no? Y las responsabilidades anteriores, las autoridades, y no vamos solo con la escuela, ¿no? Digo, esto es algo que viene pasando. Ahora, hay un cambio cultural porque a mí me resulta, si son ciertos los detalles que han trascendido públicamente, resulta muy difícil que un niño tenga semejante complejidad para articular una acción tras una decisión fatal que tomó, ¿no? Porque da la impresión que o está alimentado por una lógica que no es propia de la niñez, que viene, y yo no sé si es la exposición en las redes sociales, el acceso a mucha información que antes los chicos no tenían. Por supuesto, por supuesto. Nosotros esto venimos trabajando con las familias en relación justamente al vínculo de los chicos con las redes. Nosotros nos enteramos ahora porque una estudiante nos contó que uno de los retos es desaparecer 48 horas. Este es uno de los retos, juegos entre los chicos. Exactamente, los retos que aparecen en TikTok es desaparecer 48 horas y filmarse para ver cómo comió, dónde durmió. Ocultarse de los demás. Ocultarse de todos, de su familia, de la escuela. Entonces digo, si esto parece como una instancia, todo esto en la construcción de la subjetividad de una persona va siendo parte validada por las redes sociales, que son parte fundante de su vida, ¿no? ¿Y qué límite ponemos a las redes y cómo los padres controlan ese tema de las redes, ¿no? Digamos que están sobrebordados, no saben cómo hacerlo, ¿no? La cantidad de horas que pasan. Ahí hay un rol clave del padre, Sí, no sé si no saben cómo hacerlo. Me parece que ahí... O es más cómodo... Sí, es como el chupete electrónico. Es como el chupete electrónico. Claro. Y la pantalla... Antes lo sentaban frente al televisor, ahora le dan el celular. Claro, pero la pantalla, a ver, está estudiado químicamente lo que provoca en el cerebro, dicho por psiquiatras que han investigado el tema, produce un efecto de calma al aburrimiento. A los adultos también, no es indistinto para... El problema de los adultos es otra cosa, ¿no? Porque arreglate la boca como puedas, sos adulto, pero con los chicos no se puede decir claro, esto, ¿no? pero genera un placer
tan inmediato que es similar, se pone en analogía porque se medica en casos gravísimos de ya patología a lo que es una persona que consume cocaína, para que vos tomes dimensión de lo que provoca a nivel del lóbulo frontal. Entonces, tiene un elevado nivel de cortisol, con lo cual está en un estrés permanente y eso calma y a su vez genera un placer inmediato. Entonces el cerebro está en ese vaivén. Sumado al no control de esa pantalla, porque no todos los padres, no voy a generalizar porque no es el tema, controlan qué ven sus hijos. Así como ella plantea esto, que juegan a esto, van saliendo todo el tiempo. Eso también es inmediato, pero la velocidad. Se ha corrido, Janina, la edad. Cuando yo tenía hijas niñas, era el celular a los 13. Sí, no, ahora a los 3. Y ahora a los 3 años manejan mejor el celular que cualquier adolescente. Entonces vos decís, bueno, ¿qué hacemos con esto? Bueno, también tiene un límite eso. Digo, todo tiene que normatizarse porque lo que hacemos es correr eso de la norma en casa, en la escuela, en la sociedad y se naturaliza de que eso está bien, no es parte de la vida o es parte constitutiva de mi construcción. Entonces hay chicos que hacen crisis de angustia porque se les retira la pantalla. Y voy a decir, pero es una exageración. No. Es más, no pueden dejar... No es un clásico berrinche, es otra cosa. No. Entonces digo, los límites están todos corridos. Me parece que tenemos que hacer una revisión y hablar con profundidad, pero se ha perdido el diálogo en la familia. No existe más el diálogo en la mesa familiar, cuando existe la mesa familiar también. Cuando porque existe, exactamente. Cuando en la vorágine de que todos trabajamos todo el tiempo, no hay horario, bueno, cuesta el encuentro familiar y en ese encuentro no hay diálogo. Yo siempre apelo a esto, a ver, miremos a los hijos, pero miremos de verdad, ¿qué están haciendo? ¿Cambió la conducta? ¿No la cambió? ¿Está distinto? ¿Con quién se vincula? ¿Cómo se vincula cuando lo veo jugando con un otro? ¿Hace a la tarea? ¿No la hace? ¿Abro la mochila? Digo, cosas de la cotidianeidad. Habla, dejó de hablar, come más, termina de comer y se va al baño. Porque como hay un montón de autolesiones, no solamente la agresividad sale para afuera con un hacia otro. El otro, sí. Sino la autolesión está en la pantalla arengando, porque hay plataformas que arengan a cómo hacerte anoréxico, bulímico, cómo cortarte, cómo suicidarte. Digo, hay millones de cosas que se nos están metiendo en la vida de la familia y los papás por ahí no están detectando esa situación. Y le pedimos a los docentes cuestiones que no son del centro de vida. No, y eso lleva a programar cuál sería el rol nuevo de la educación o de la institución educativa con toda esta realidad que estás planteando, ¿no? Son estos nuevos desafíos. Y yo me planteo desde el punto de vista docente, desde la formación docente, que la actual formación totalmente diferenciada a la realidad que nosotros estamos transitando, ¿no? Entonces decimos, estamos formando docentes para un chico del principio del siglo XX, cuando la realidad es el siglo XXI. Entonces, bueno, eso es todo un tema para... No quiero volver al principio del siglo XX, porque algunos están estando que volvamos a eso. Pero sí quiero decir que no sería mejor lo que ocurría en la segunda mitad del siglo XX respecto de algunas prácticas sociales que lo que tenemos ahora. O esa idea de no volvamos al pasado, sino que adaptémonos. Bueno, pero el adaptarse, ¿qué implica? El ciudadano digital, no le podés... yo escuchaba decir, bueno, pero los chicos tienen que aprender si la tecnología va a ser la herramienta del futuro. Bueno, pero en la tecnología está la virtud y el defecto también. Sí, ni buen ni mal en sí misma la tecnología. Como todo, claro. Hay que causarla, ¿no? Y en realidad esto tenemos que también pensar si la estamos usando como herramienta. La están usando como un despeje, como un entretenimiento, como una cuestión. No es una herramienta. Eso no es una herramienta. ¿Y yo ahí te digo, qué es el entretenimiento? Entretenerse, es tenerse solo. Claro. Digo, no te está teniendo nadie, porque ahí está el punto, la no contención. Toco así por afuera porque es muy delicado el tema, pero este chico que fue el victimario de la víctima, seguramente dio un montón de indicadores en un montón de entornos antes, porque algo le está pasando y no lo justifico, absolutamente no lo justifico. Claro. Y el tránsito que va a hacer ahora en el complejo Esperanza y hasta que cumpla los 16, donde la ley le implica algún tipo de imputabilidad,
va a ser para fortalecer todo lo malo que tiene, porque el sistema también está mal. El sistema no lo va a ayudar. No lo va a ayudar el profundizar sistema, sus males. lamentablemente no lo va a ayudar el sistema. Entonces yo digo ahí, bueno, a ver... Bueno, porque algunos están básico. planteando en este escenario que la solución es bajar la imputabilidad. Bueno, después de los 10 es imputable. Que es otro tema, esa Es otro- discusión, es otra- pero se está viniendo. No lo quiero soslayar porque también es cierto que lo sugirió la directora de la Escuela de Agronomía. ¿Qué pueden los chicos tener como ejemplar de nosotros los adultos si hemos instalado la violencia como dinámica, la agresión y la descalificación al otro, al que piensa distinto, al que viste distinto, al que es físicamente distinto, como una lógica de interacción, ¿no? En el diálogo, porque ¿cuál es el tema, Guillermo? Es la eliminación del otro. Pasa en la discusión política, pasa en la discusión familiar, deportiva, de la índole que busque, es la eliminación del otro. Hemos perdido esto de decir, tenemos que convivir, pensando distinto, sintiendo distinto, de religiones distintas, de cuestiones ideológicas distintas, pero tenemos que aprender a convivir. Entonces, no, cuando... Esa brecha, digamos, que solamente en la Exacto. política se ha, digamos, transmitido en toda la sociedad, digamos, Sí, ¿no? sí, sí. Lo que pasa es que hemos perdido la capacidad de diálogo, ¿no? Y yo creo que bajar el nivel de imputabilidad de un niño tiene que ver con patear la pelota. Otra esto de, vez. vamos Sí, sí. con la Exacto. basura abajo, ¿no? Hagámonos cargo. ¿Qué pasa con estos niños? ¿Cuáles son los indicadores que dieron? ¿Qué hicimos La para familia de escucharlos? esos ¿Qué niños, miramos? porque eso no viene en un repollito aislado, sino también tiene un contexto social que es Totalmente. importante trabajarlo, ¿no? Y que la escuela tampoco, digamos, todos ponen de la escuela o la escuela. Yo creo que la escuela es una caja. y Los una padres cosa. de la víctima señalaron esto, lo marcaron mucho, que la escuela debió haberse dado cuenta de esta situación. ¿Es la función de la escuela? ¿No es la función? Pero ella también dijo, hemos pasado mucho tiempo juntos. Con lo cual, también podrían haber visto algún indicador. Sí, Digo, sí. me parece que en esto es la posibilidad de preguntarnos qué no vimos, qué no estuvimos viendo. Escuela, nosotros, la familia, eran amigos, se No encontraban. solamente un solo se han factor de la visto. escuela, sino son pero todos se los trata de actores, eso, ¿no? me Claro. parece, de decir, porque acá en Río Cuarto también ha pasado en muchísimas escuelas de situaciones graves que han quedado ahí como al margen. Uno lo ve en el consultorio también. Vienen los padres a decir, che, pero agarró un cuchillo y lo agarraron entre tres en el baño. Bueno, a ver, la escuela esconde eso. Va a decir, pero si no sos culpable de nada. Es hacerse cargo. En mi institución está pasando esto. Y no porque soy un Totalmente. negligente, sino porque está pasando esto. Totalmente. Sentémonos las partes a Sí, hablar. porque la respuesta que da, lo que dice la profesora Irusta, es que la respuesta es política, lo que conviene políticamente hacer o no conviene políticamente hacer, no educativa, ¿no? Por eso se le da siempre la razón a los padres, ante el temor que los padres acudan a los medios de comunicación, que a veces también nosotros somos responsables de eso, ¿no? Sí, no sí, es que sí. estamos en el medio de las responsabilidades también, ¿no? Yo creo que porque sí. le damos repercusión a eso, descalificamos a los colegios, desautorizamos a los docentes. Claro. Es una construcción de todos. Sí, Sí, totalmente. sí, no solamente un totalmente. solo actor, digamos, que carguemos las tintas a la institución educativa o al docente y los padres acá no tienen nada que hacer o sucedió porque sucedió, digamos. Me parece que la cuestión profunda, como vos decís, Guillermo, en el cual, digamos, que cargar las tintas sobre una institución, me parece que no, es una cuestión mucho más compleja. Y también podemos debatir si es el rol docente en la contención o no, o solamente el rol docente y la institución es educar, ¿no? En este ser multisujeto, ¿Y ¿no? por dónde se puede empezar? Porque además es una situación en propia evolución. Sí, no es totalmente. que estemos frente a un lugar donde podemos poner la pausa y decir, bueno, ahora vamos a intervenir, ¿no? Hay algo que está sucediendo y a una velocidad que nos va superando en la capacidad incluso del pensar y el decidir. Sí. ¿Cómo se hace? ¿Respuesta es familiar primero? ¿Es colectiva? ¿Es el colegio? ¿Es la comunidad? Yo creo que esto, si decimos que una de las aristas son las instituciones, son todas las instituciones. La familia es una institución, la escuela es una institución, la salud es una institución. Digo, me parece que también tiene que ver con, tomemos la decisión de hacernos cargo de lo que nos está pasando,
a nuestros niños, y esto tiene que ver con ¿Pero lo que nos nosotros... estamos dando cuenta de eso? Ahí creo que hay un O tema. Joaquín nos encendió la alarma y va a pasar una semana y después nos iremos a otra preocupación y no haremos nada. Y el problema es que cuando nos empezamos a preguntar y cuando nos empezamos a mirar, encontramos cosas que no nos gustan. Claro. Y cuando encontramos cosas que no nos gustan, empezamos a mirar por otro lado. Estaba pensando a ver cómo trabajar con los compañeritos de Joaquín, ¿no? Todo ese tema, ¿no? Que eso es también una cuestión muy importante. Sumamente difícil. Sobre todo la contención, que es muy difícil. Trabajar ¿no? una pérdida en un grupo escolar es tremendamente difícil. Sí, a mí me y tocó más una vez en estas personalmente. condiciones. Sí, sí. Nosotros también lo tuvimos que pasar en los dos niveles. Es sumamente difícil, pero además en estas condiciones, Sí, en esto. Que hay un par que está involucrado, ¿no? que además, ahí vamos, digo, la escuela es la escuela de ambos. Sí. ¿No? Ambos son Y los estudiantes compañeros son de de esta ambos, escuela. ¿no? Son de ambos, exactamente. Entonces, eso es lo Sí, que a mí me complejiza. resultó hasta ejemplar lo que sucedió en el Galileo, ¿no? ¿Fue en el Galileo? Ahora se me mezclan los colegios de origen italiano. Sí, fue O en la Dante. En la Dante, efectivamente. Sí, fue en la parece. Dante con el asesinato del padre de un Claro, sí. de una Sí, maestra. sí. Me De una pareció señora. ejemplar la reacción de la Dante, ¿no? Y aquí lo destacamos porque rápidamente dieron una señal, no de violencia, sino todo lo contrario, de decir, bueno, esto que sucedió es en el marco de una situación, expliquémoselo a los chicos, pero aquí hay que responder con amor Totalmente. y con esto que mencionaba. Bueno, ¿no? pero esa es una medida de protección que también está establecida en las leyes que toma la institución. Porque, ¿qué es eso? Es paremos a pensar. Porque cuando vos parás, haces un minuto de silencio, se permite bajar el nivel de violencia que tenemos. Sí, un abrazo al colegio, simbólico. Un abrazo simbólico, Sí, digo, sí. todo eso tiene un sentido, tiene un significado y también da contención no solamente a los pares de quienes fueron víctimas o los familiares, sino a los mismos actores que son los que llevan adelante la institución. Porque si no, nunca hay un par a pensar. Y esto que bien decías recién, también es cómo queda el resto de los compañeritos, de los pares. Digo, el dolor psíquico que ya traían estos niños y que termina sucediendo esta acción. Y el dolor psíquico que queda en consecuencia de lo sucedido es terrible. Sí. Y después de eso hay repercusiones que tampoco se ven. Y que si no estamos atentos, pasa muchas veces que también hay que saber cómo comunicarlo. Ahí tienen muchísima responsabilidad ustedes con el tema del suicidio. No, está claro. Entonces, bueno, ahí tenemos que hacer también una reflexión y decir, bueno, lo que pasa es que parar a pensar duele. A todos nos duele parar a pensar, porque es eso, nos Sí, nos encontramos con incomoda. cosas que nos incomodan. Nosotros tenemos, Esto digo, lo de los hice- medios tenemos mucha responsabilidad y hemos caído en más de una oportunidad en el error y lo hacemos recurrentemente. Incluso cuando los hechos no suceden, estimulamos el contrafáctico. Lo que podría haber ocurrido, decimos. Exacto. Bueno, pues no sucedió, No pero sucedió. nosotros nos ayuda más, y se imaginan esto, Sí, cómo sí. hubiera sido, Sí. nos ayuda más como medio de eso, y eso está mal. Sí. Está mal, porque no sucedió, pero nosotros, pero estamos advirtiendo. Pero eso alimenta esta cuestión de imantar en la pantalla. Efectivamente. Y es lo mismo que sucede con TikTok, por ejemplo, hoy. Sí, claro. ¿Entendés? Sí, con las ¿Qué te plataformas. imanta? Es la imagen, es la rapidez. Y ya hay tanta velocidad que no hay palabra. Vos fíjate que los chicos se alimentan de esto, es imagen, imagen, imagen y poca palabra. Y ese sin palabra, que también después cae en lo que repercute en una adicción, porque adicción significa sin palabra, o cae en un paso al acto, porque no tengo diálogo. Entonces, te odio, te elimino, Jeremías, te mato. ¿Me entiendes? No lo hablo con vos, no hablo de nada, que no estoy de acuerdo con vos en lo que pensás, no me pongo a discutir con vos sanamente, porque la discusión enriquece. Hemos entendido en esta época mal el conflicto parece que fuera mala palabra, y el conflicto es para crecer entre partes. Pero bueno, hay que tener la capacidad de tolerancia de sentarse, la capacidad de escuchar al otro y la capacidad de aceptar lo que no está bien en mí que está dañando a ese otro. ¿Qué dice el cuerpo de docente con el que usted trabaja frente a esta realidad? Esto, que nos tenemos que sentar a pensarnos, que nos tenemos que Porque sentar... además están los contenidos curriculares tradicionales que hay que suministrar. dar. Totalmente, que hay que lo dar, que decía claro. Mauricio antes, la mirada de la escuela, el objetivo de la escuela
va mutando, y nosotros en algún momento nos preguntamos, che, nosotros seguimos siendo escuela, podemos asistir, podemos contener, podemos acompañar, pero entre todo eso somos escuela, o sea que tenemos que educar, hay valores que no hay que perder el rol ese primordial, que nuestro rol es enseñar, ¿no? Claro, entonces, y uno a veces quiere estar como acompañando o estar atento porque verdaderamente pasan muchas cosas. Y esto, post pandemia, creo que nosotros estamos transitando todavía una post pandemia con daños colaterales emocionales, psíquicos muy fuertes en nuestros niños y adolescentes. Con lo cual, la escuela tiene que acompañar, se ve en la obligación de acompañar. Y además esto, es empezar a pensar y a repreguntarnos en qué momento hacemos todo, ¿no? Porque además también asumiendo estas responsabilidades. Claro. Siempre es la escuela lo que lo tuvo que ver. Y además está el permanente temor a que a los padres no les guste y que esto termine derivando en consecuencia. Creo que son decisiones políticas. Creo que son decisiones políticas también. La escuela tiene que tomar la decisión política de... ¿Tiene la independencia para hacerla? Creo que tiene la posibilidad del diálogo con los padres. O de crear los espacios institucionales para eso. Hay que generar los espacios que nos permitan encontrarnos con las familias y decir, por acá vamos, pero necesitamos estar juntos. Bueno, pero a veces se cita a la familia y ni siquiera va a la familia. Y se da otra realidad también, Guillermo. Sí. El tema es que los padres muchas veces o niegan la realidad o no se hacen cargo de la realidad. No todos, pero hay una gran mayoría que cuando uno los cita no vienen. Sí. O por ahí no aceptan los problemas, ¿no? Que generalmente el padre que participa es el que no tiene el problema, ¿no? En general, exactamente, sí. Que es un 30%, más o menos. Un 30% es el padre que participa. Sí, más o menos, sí. Que es el que no tiene el problema. Que en general no tiene los problemas. Cuando uno los llama a reuniones o por ahí cuando... Bueno, entonces lo que está desdibujado el rol de los adultos como formadores de nuestros propios hijos, digamos. Sí, ¿no? Digo, en todo esto... Quienes estamos involucrados en todas las instituciones somos los adultos. Y va aumentando el nivel, ¿no? Cada vez que aumentamos los niveles, el tema de los padres en la presencia escolar es cada vez va disminuyendo. Vemos un buen aumento en el nivel inicial, primario, y ya el secundario cada vez casi nadie. No, yo tengo chicos de sexto año y por ahí llamamos padres, me canso de llamar y no, ni siquiera, yo me acuerdo que en mi época los padres se veía el boletín de calificación o de notificación del cuadernito, ni siquiera uno ve eso porque tengo que ver o por ahí ver las notas, ni siquiera está firmado por los padres o el tutor, con lo cual también vos ves que... ¿Y por qué se produce esa desconexión? ¿A qué le atribuyen? Porque si se produce con el nivel educativo, esta desconexión es muy posible que se produzca de cualquier otra señal que esté dando el chico, ¿no? Totalmente. Sí. A ver, yo creo que... Que no está ligado estrictamente con lo educativo, pedagógico, sino con lo conductual. Sí, yo creo que es el temor a hacerse cargo de... Sí. ¿No? Que tenemos todos los adultos. Sí. Digo, en esto yo no voy a distinguir entre familias, porque yo soy directora de una escuela, pero también soy mamá. Digo, en esto tenemos un rol y me parece que es cuando nos da miedo mirar lo que tenemos que mirar, preferimos no hacernos cargo. Y creo que es ahí donde tenemos que empezar como a compartir esa realidad en la institución. Yo no me hago cargo, deposito en el colegio, total, yo tengo todo el día, estoy trabajando. O asistís para negar la situación, que o en tu casa no ocurre lo mismo. Bueno, de hecho... van a apelar a otras instancias, exacto, que es lo que se está planteando, ¿no? Salen del ámbito del colegio, van al ámbito de la inspección y dicen, en este colegio a nosotros nos imponen determinadas condiciones. Ahí también me parece que hay que revisar otro punto en un nivel más alto que tiene que ver con lo ministerial, porque también se trata de políticas a nivel ministerial. Digo, siempre por el temor de que un papá vaya más arriba o sucedan otro tipo de cosas, también la institución, no, de nuevo, no generar eso, pero instituciones que no toman medidas o esconden algunas situaciones o se privan de intervenir donde hay que intervenir o informar a los organismos que hay que informar de situaciones que están sucediendo por el tema del ministerio. Entonces digo, hay que revisar eso, inclusive las políticas educativas, digo, a nivel del contenido, que lo hablábamos en un principio, es decir, estamos con el tema de las pantallas, las redes, y los chicos les estamos enseñando a través de un pizarrón todavía. Hay un desfasaje. Yo entiendo el planteo que estás haciendo, Janina, respecto a nivel ministerial. Pero a veces cuando se apela a la superestructura, que para mí es importante, pero no hay cuestiones que están más ligadas a
la personalidad de quien dirige, ¿no? Sí, que hay sí. márgenes Los de perfiles maniobra. son Conocemos totalmente colegios que sí, hay un director en esos colegios, cambia el clima interno del colegio, cambia hasta la conducta de los estudiantes, y vienen otras autoridades y el colegio no tiene norte en el proyecto. No hay un margen también, porque yo sé que políticamente hay que tomar decisiones, y que esas decisiones son muy importantes, pero al fin de cuentas, ¿la autoridad del colegio no termina siendo determinante? Sí, yo creo que eso, creo que lo decíamos al principio, ¿no? Que hay márgenes de maniobra más allá de lo que baje del ministerio. Totalmente. Bueno, el ministerio te puede decir, mira, que no repita nadie. Bueno, que no repita nadie, pero si no aprenden, no pueden seguir acá. Es así. Claro, a ver, y a eso voy. ¿Quién se hace cargo? Es la posibilidad de hacernos cargo de eso. Yo me puedo hacer cargo de la escuela en la que estoy, de los chicos con los que estamos transitando este año, de los docentes. Y hay una situación, y a lo mejor la inspección me va a decir, bueno, fíjate todas las herramientas que vos... Y yo voy a ir administrando todas esas herramientas. También creo que esto... cómo nosotros nos vamos vinculando con la familia, tiene mucho que ver, ¿sí? A mí me gusta esta cuestión, lo más amoroso. A mí me parece que de lo amoroso podemos construir, lo que no implica que no sancione. Que no haya autoridad, porque la sanción... ¿Cómo exactamente. Autoridad? Pero yo digo, para mí es determinante lo que voy a decir. El perfil de los directivos, el cuerpo directivo, determina la forma de la acompaña el clima. educativa. Ahora, yo me refiero en términos ministeriales, por ejemplo, a que hay dos leyes fundamentales nacionales, que una es la ley de niñez, que es la 26061, es del 2005, ya quedó vieja, o 2006, y la ESI, y que algunas sí, otras no, porque si son religiosas... A ver, no, esto se discutió en un congreso. Digo, y la bajada tiene que ser universal, porque ahí es cuando le corremos las herramientas a los chicos y los abandonamos de las herramientas que tienen que tener. Y después, nos sorprendemos porque hay casos de abuso sexual dentro de la escuela, o de mobbing, o de bullying, o de la situación que sea. Pero si no sabemos detectarlo, si no estamos implementando las leyes que ya están vigentes, la ley, o solamente ponemos lo sexual, porque la ley es educación sexual siempre volvió la palabra integral, que integra todos los contenidos. Bueno, era lo que reclamaba la profesora Irusta. Bueno, yo les agradezco mucho que hayan venido, porque nos ayuda también a no quedarnos en el impacto de un caso terrible, tremendo, que tiene a dos niños como protagonistas, sino tratar de ver el porqué. ¿De dónde viene esa agresión que se manifiesta en los chicos en el colegio de tan temprana edad? Gracias por ayudarnos a pensar, muy amable. Gracias a vos, periodistas. A ustedes por estar ahí y participar tan activamente con los mensajes. Quedan muchos, no podemos publicar a todos, pero los vamos procesando cuando son conceptos que alimentan lo que intentamos desde aquí, hacerlos reflexionar. Cuando son descalificaciones, que las hay muchas, desde una intencionalidad que no busca más que reprocharle al otro por lo que piensa, lo lamentamos mucho, pero es una política editorial de este programa, no salen al aire. Así que esfuércense un poquito en que la opinión refleje el disenso de lo que aquí decimos, pero siempre con el respeto que todos nos merecemos. Nos encontramos mañana con otro debate de Así son las cosas. Gracias.